Hola amigos y amigas de Voy Bien, querida comunidad, ¿cómo están? Bienvenidos. Tengo el agrado y el placer de hoy estar con mi colega Pablo Aparicio para brindarles todos nuestros conocimientos o esta charla amena entre nosotros en la que vamos a estar hablando de un tema que nos pareció súper interesante, que es la herida del rechazo. Así que Pablo desde Colombia y yo desde Argentina. Bienvenido Pablo, ¿cómo estás? Muy bien, muchas gracias, Yael. Desde Colombia, pero soy venezolano, para los que no me conocen. Vivo aquí en Colombia. Hoy veníamos a Exactamente. traerles este tema que nos pareció bien interesante compartir con ustedes, un tema que veníamos hablando Yael y yo, sobre la herida del rechazo. Queríamos tratar de ampliar un poco sobre este tema, tener como que más conocimientos y quizás también esperemos que se puedan llevar algunas herramientas. Si se identifican con algo de lo que hablemos en el podcast el día de hoy, o si conocen a alguien que pueda tener como que esos indicadores de esa herida, para que le puedan compartir también este podcast y decir, oye, mira, escuché esto, a estos psicólogos que estaban hablando de este tema y quizás te puede interesar saber un poquitito más sobre esto. Y Está bueno, buenísimo. para los que no nos conocen, seguro ya han escuchado algunos podcasts por aquí de Yael, algunos míos. Nosotros somos psicólogos, trabajamos en una página web que se llama voybien.com. Por allí nos pueden encontrar más información sobre Yael o información mía. Y bueno, yo creo que ya podemos ir empezando con este tema, ¿no? Dale, dale. ¿Qué te parece si empezamos como conversando un poco, Pablo, cuando hablamos de herida de rechazo, ¿cómo se va formando esto? ¿Qué podríamos empezar a decir de la herida de rechazo? Porque nosotros lo hablamos en la teoría, pero quizás todo el primer punto es como saber cómo se formó, cómo lo localizamos. ¿Cómo se forma esto para vos, Pablo? Sí, esas heridas del rechazo, o al igual que muchas otras heridas emocionales, tienden a empezar en la niñez, en la primera infancia, cuando un niño puede sentir que puede estar siendo rechazado por sus cuidadores, por sus padres, por familiares. También puede ocurrir por situaciones en su zona educativa, en el colegio, en el bachillerato, por sentir que no es aceptado por su raza o por su etnia. em, También ocurre cuando los padres de alguna manera tienen algún acto que lo hacen sentir rechazado. Pasa también que yo creo que es bastante frecuente, quizás es esto de cuando el padre también tiene las expectativas de que su, su hijo o hija nazca con eh, con, con alguna identidad sexual. Por ejemplo, el papá estaba esperando tener un hijo y nació una hija, entonces de repente puede tener actitudes que puede sentir como rechazo porque él esperaba un hijo. Se va formando esa herida del rechazo que va condicionando mucho la forma en la que la persona va a ver su vida futuro, va creando también como criterios de su paradigma personal, de la forma en la que ve la vida. ¿Cómo pasa esto? Porque nosotros generalmente cuando somos niños no tenemos ese conocimiento previo de la vida, ¿no? Nuestros padres son todo nuestro mundo o nuestros cuidadores. Lo que vamos recibiendo de ellos es la forma en la que vamos aprendiendo cómo amar, cómo vamos a amar a los demás, cómo sentimos que estamos siendo vistos, cómo vamos aprendiendo cómo queremos recibir amor. Y como no tenemos esos mensajes previos de la vida, es como que se van formando muy dentro de nosotros. Yo digo que es como una semillita que después con el tiempo, con los años, ella va creciendo. Y por eso hay algunos aprendizajes que son tan difíciles de identificar, porque de repente esa semillita llegó estando muy pequeños de ese aprendizaje. Y entonces ahora forma parte de esa raíz, de algo que es mucho más grande, la forma en la que me relaciono con los demás, la forma en la que siento que me relaciono hasta con las figuras de autoridad, con mi trabajo. Y tiene mucho sentido, ¿no? Cuando empiezo a sentirme rechazado, de repente eso se puede ver reflejado también en la vida adulta, como
como sentir que en el trabajo no me van a querer por la forma en la que soy, me cohíbo de repente a hablar, a mostrarme, o me pasa con mis parejas, que puedo tener esa huida como un mecanismo de defensa antes de que me rechacen. Es una forma como que de pensar, yo rechazo antes de que me rechacen, pero de una forma inconsciente, no es algo que se racionaliza. Y bueno, por allí se va Por formando esa allí herida va. del rechazo. ¿Qué piensas tú, Yael? Súper, súper interesante lo que vas compartiendo. Me parece como que iba pensando mientras ibas dando estos ejemplos de cómo se forma, que quizás hay personas que a veces dicen, no, pero si yo en realidad no tuve experiencias adversas tan fuertes en mi vida como para que esto se haya generado. Y la verdad es que vos hablabas como en estos primeros momentos de nuestra infancia, donde todavía nuestro cerebro no está del todo formado y ese nivel de fragilidad, de vulnerabilidad necesita en nuestra niñez ser acompañado por una aceptación positiva muy incondicional. El simple hecho de haber recibido sistemáticamente críticas o intentos de control también de parte de nuestros padres y que eso no esté fogueando de algún modo la parte del poder validar también quiénes somos como algo que está bien, más allá de cualquier conducta, elección que podamos ir desarrollando, ¿no? Como esta confusión que a veces se hace entre criticar la conducta, pero como si se fuera grabando que hay algo que está mal adentro nuestro. No es lo mismo la conducta que quienes somos o lo que estamos sintiendo. Entonces, me parece que a veces no hay que subestimar que estos tratos críticos o que tengan como este condicionamiento de te quiero solo si haces, si sientes de tal manera, si te comportas o si terminas de cumplir mis expectativas, de parte como en el discurso de los cuidadores, creo que eso puede realmente ser algo que socave y vaya generando esta semillita que decías vos, que de repente es como empezar a sentir, ah, soy como soy, pero algo no alcanza o hay algo que no está bien. Y yo lo imaginaba como en distintos estratos, porque hay personas que pueden sentir el rechazo en su imagen corporal, en algo en su físico que no está bien. Hay personas que lo pueden sentir en su forma de procesar sus emociones. Yo trabajo mucho con personas sensibles y sienten como quizás son débiles porque sienten muchas cosas, o por el contrario, como ser demasiado racional, ¿no? Como quizás en la forma de procesar o en la forma de pensar y de ver el mundo. Quizás hay personas que tienen ciertos pensamientos, ciertas filosofías, ciertos valores y registran allí su semillita de la herida del rechazo como si eso no estuviera del todo bien. Entonces, yo me gustaría ir invitando a quienes nos están escuchando como a ir haciéndose la pregunta, ¿en dónde pueden sentir esa incomodidad que es como este miedo a ser rechazado? O como vos bien decías, esa parte de mí que yo ya rechazo antes de que otra persona la pueda rechazar, ¿no? Y me parecía muy también valioso esto que nos compartías de, bueno, ¿cómo es que se empieza a expresar esto, ¿no? En nuestra vida adulta. ¿Qué formas se nos ocurren que puedan pasar en nuestra vida, en la vida de nuestros consultantes, en donde esto se pone de manifiesto y quizás no nos estemos dando cuenta, ¿no? ¿Qué crees vos, Pablo? ¿Dónde en la vida adulta podemos encontrar que se hace manifiesta la semillita de la herida del rechazo? Sí, yo creo que en muchas relaciones interpersonales se tiende Mm, a relacionar la herida del rechazo con la huida, de sentir que cuando antes de que me rechacen tengo esa actitud de huir de una situación. Comúnmente lo encontramos también en internet, eso como ese miedo al compromiso, que cuando ya empieza a como que quizás a ponerse más fuerte ese vínculo, las personas tienden a disolverlo, a huir, a escapar. Pero hay algo también que yo quería comentar antes de irme un poquitito más allá y era que no se escape tampoco ese mensaje de que una herida no quiere decir que yo tenga que estar etiquetado de por vida, como que entonces ahora yo voy a tener esta conducta por siempre. Eh, las heridas son comunes.
en la vida, en todos nosotros, son parte también del desarrollo. Yo creo que es inevitable vivir sin haber sido en algún momento rechazado o sentir que nos abandonaron o que nos lastimaron de alguna manera. La psicología profunda habla mucho también de esas heridas, ¿no? De las distintos tipos de heridas que dice que son parte de nuestro desarrollo. A medida que nos van lastimando, vamos creciendo, nos vamos desarrollando, es porque vamos aprendiendo a ver el mundo desde sus distintos matices, a ir desarrollando también empatía, resiliencia. Justamente, que también yo creo que es algo importante ver, es que nosotros los psicólogos muchas veces acompañamos a las personas a sanar a través de nuestras propias heridas. Cuando estudiábamos psicología, por a mí me pasaba mucho en la universidad, que los profesores nos decían, ustedes tienen que ir a terapia, porque a medida que ustedes vayan aprendiendo a sanar sus heridas, van a poder acompañar a los demás también a sanar. Y hay un mito que a mí me parece que es muy interesante, que hablaba de que los psicólogos somos sanadores heridos, porque a medida que vamos aprendiendo a sanar nuestras heridas, podemos acompañar a los demás a sanar. Entonces, esa observación la quería hacer antes de continuar con este tema de la herida del rechazo, porque si alguien que nos esté escuchando se está identificando con este tema, yo le invitaría a que no sienta que hay algo irreversible en él o en ella, sino que es como para ampliar esta perspectiva, porque a veces también conocer por qué tengo algunas conductas, por qué me manejo de algunas formas, también pueden ser como ese punto de partida para empezar a hacer cambios en mi vida. Entonces, Buenísimo. ya él nos estaba ahorita preguntando también esto, ¿no? De cómo era dónde se ve reflejada, cómo se ve reflejada. Entonces yo creo que va por allí. A veces pasa que estamos en una relación de parejas, empieza a hacerse como que más fuerte el compromiso. Inconscientemente siento que yo tiendo a ser rechazado y entonces trato de huir, me voy antes de que se empiece a hacer más fuerte ese compromiso. Estas heridas son parte del aprendizaje, de la experiencia. Quizás si yo me doy cuenta es que yo comúnmente tiendo mucho a huir, tiendo mucho a sentirme muy inseguro porque me van a rechazar. O como estaba diciendo ya él, quizás porque yo nací en tal parte o porque me veo de esta manera, yo no soy como los demás, empiezo como a compararme de forma excesiva. Otra vez, y siento que aquí estoy repitiendo lo que dijo ya él, pero también habla mucho de esto, de que son cosas que quizás yo estoy rechazando de mí. Entonces, quizás también hay otro punto de partida para sanar esta herida, aprender también cómo a reconciliarme conmigo, con esos aspectos que yo rechazo. Y también la forma en la que van condicionando mi pensamiento, porque entonces en la psicología cognitivo-conductual también se llamaría como una distorsión del pensamiento adivinatorio, ¿no? Cuando ya yo empiezo, estoy en mi entorno de trabajo, con mi pareja o con mi familia, con amigos, y yo sé que no me van a querer, seguro van a pensar que soy feo, que soy fea, que me veo de esta manera, que me veo de aquella manera, o que hablo muy fuerte, o que me río muy fuerte. Entonces se ven reflejadas esas inseguridades como que ya yo estoy imaginando lo que están pensando los demás. Me anticipo, entonces antes de que me lastimen de esa manera, mejor yo me voy, mejor yo salgo, me aíslo o les digo que no. Em, entonces sí, la psicología trabaja mucho con la psicoeducación. Los que se puedan estar identificando con esto, entonces vamos a hacer también como esa introspección, ¿no? Si me estoy dando cuenta de eso, si me estoy dando cuenta también em, de que tiendo a pensar que creo que sé lo que el otro está pensando, como que estoy adivinando su pensamiento, ahí te puedes estar encontrando también con una distorsión cognitiva, ¿no? Una distorsión del pensamiento. Y quizás esté relacionada también a esa herida del rechazo. Y tu mente, tan sabia como es, también está tratando de protegerte, ya quiere anticiparse. Mira, vámonos de aquí antes de que nos lastimen, antes de que nos rechacen. Está buenísimo. Pero entonces es plantearnos algo nuevo. ¿De verdad tengo que defenderme de esto o es un pensamiento que yo estoy imaginándome, algo que yo también pueda estar creando? ¿Qué más piensas tú de eso, Jaén? Me encanta escucharte, Pablo, porque recién decías al principio como que
no estigmatizarnos también y condenarnos por tener una herida, ¿no? Porque yo la verdad que empiezo a creer que es parte de nuestro devenir humano también, ¿no? Ujú. Tener como ciertas heridas. Entonces, para quitarle un poco el rollo dramático de que uy, ¿qué hago ahora con mi herida del rechazo? ¿Será que yo también tengo esto, no? Y la verdad que todos, ¿no? Incluso también psicólogos, como vos decías, de hecho, es esa la brújula que a través de nuestra propia sanación después nos invita a compartir un poco de nuestra experiencia y acercar recursos a los que resuenan con eso, ¿no? Entonces, me encantó esto que decías de la sabiduría de la mente, cómo se adelanta también, ¿no? Porque si lo vemos como si fuera este germen o semillita que se va creando en nuestro interior con ese miedo al rechazo, la verdad es que en realidad está buenísima la visión de creer que es nuestro cuerpo evitando y protegiéndonos de un dolor que quizás vivimos antes y entonces no está tanto la invitación no es tanto a decir, ay, ojalá que esto no existiera, sería muy lindo, la verdad, ¿no? Yo siempre digo, la verdad que Sí. humanamente queremos que estas cosas no existan, pero si ya está acá, ¿no? ¿Para qué pelearnos con esto que está? Y empezar quizás a ver esta herida que, bueno, la verdad quiero nombrar dos cosas. Primero, siento como, para poder explicar un poco esto de la herida del rechazo, contarles un poco a los que nos escuchan hoy que esta es la segunda vez que nosotros estamos grabando esto y yo pensaba y decía, qué loco, porque la primera vez que lo habíamos grabado yo comentaba como que la herida de rechazo yo la percibía dentro mío en activación cuando iba sintiendo como esta sensación de malestar en la panza o algo como que se empezaba a hacer más pequeñito en mi interior, como unas ganas de ocultarme, con pensamientos que se suman como de lo estaré haciendo bien, les gustará, y esta comparativa que empieza a ejercer, ¿no? Y cuando terminamos de grabarlo y que hubo un problema en mi audio en el primer podcast, yo decía, bueno, no, claro, obvio, claro, ¿cómo va a salir bien, no? Como que enseguida se adosaban los pensamientos que provienen de la herida del rechazo y bueno, me encanta poder contarlo para que sepan que también, ¿no? Esto es un camino, es un devenir, vamos como experimentando a través de esto y que creo que la diferencia no está en decir esto no está, sino en poder reconocerlo y poder empezar a decir, ok, yo este podcast con Pablo lo quiero grabar igual, ¿no? Entonces, más allá de esta herida que está ahí, que está en proceso, porque las heridas realmente a veces nos llevan una vida también, ¿no? O un buen periodo de tiempo, no sé si una vida tampoco, pero quiero decir, realmente pueden tener su tiempo de cicatrización y creo que ahí está una de las claves también, ¿no? Como no volver a condenarnos, porque si ya tuvimos esta herida de rechazo que en algún lugar algo de nuestra identidad se sintió amenazado, poder ahora rescatar a ese lugarcito como nuestro niño o nuestra niña interna que nos viene a decir, ay, acá es donde me siento con temor, acá es donde siento que quizás algo no alcanza, entre comillas, para poder empezar a forjar este lugar nuevo de decir, ok, esto está acá, lo abrazo, lo escucho y me recuerdo con nuevas verdades que en realidad no tengo nada malo en mi interior, ¿no? Que nuestra intención es buena, que tengo derecho a poder compartirme, que tengo la posibilidad de expresarme de mi forma única. Y creo que ahí es como que estoy empezando a hablar un poquito también de cómo empezar a integrar, ¿no? Esta herida que quizás se nos presenta en forma de vergüenza, de querer huir. Ahí me encantó porque vos diste una clave que es cómo la reconozco y donde yo esté huyendo, donde yo me esté sintiendo incómodo, me hago pequeñito, ahí probablemente se está empezando a recrear la herida. Y entonces la pregunta que podemos empezar a traer es, ¿cómo empezar a integrarla y a sanarla con esto, ¿no? Con la paciencia de saber que es un proceso, de que es una experimentación y que iremos aprendiendo de esto también. Vos también decías, en nuestros vínculos siempre va a ser un lugar de mucha posibilidad de crecimiento a través de la herida de rechazo. Yo diría, es prácticamente muy posible que nuestra herida se recree en los vínculos y es allí donde tenemos la posibilidad de sanarla. ¿Qué pensás vos, Pablo, de
¿cómo sería empezar a integrar, a elaborar, a que vaya ocurriendo este proceso de sanación de nuestra herida en la vida adulta? Mira, a mí me llamó mucho ahorita la atención esto que estabas diciendo, que es muy curioso, que nos hacemos chiquiticos cuando estamos ante esa herida. Yo creo que no es casualidad que justo haya salido esa palabra, ¿no? Porque como tiene que ver con nuestra infancia, de repente tiene que ver cuando estábamos más pequeños, cuando estábamos chiquiticos, entonces tenemos esa respuesta como que de anclarnos o volver a esa etapa de nuestra vida donde sentíamos que éramos rechazados. ¿Cómo sanarla? ¿Cómo integrarla? Yo creo que por una parte es ver esa infancia, que justo lo habíamos hablado en el primer intento de grabación del podcast, que me hiciste recordarte que habíamos utilizado también esta metáfora de que la herida emocional también puede ser como una herida física, ¿no? Que una forma también de empezar a sanarla es verla, sentirla, como pasa con las heridas físicas que a veces yo me puedo cortar, entonces le ponemos eh, una venda para cuidarla, para que no se infecte, para que no se lastime más. Pero cada cierto tiempo hay que sacarla, hay que limpiarla, hay que dejar que también ella se ventile para que se vaya secando la herida y vaya sanando nuestro cuerpo. Las heridas emocionales muchas veces también funcionan así. El hablar de ellas, el poder expresar esa tristeza, cómo nos hizo sentir, la rabia que podamos tener hacia una persona que sintamos que nos lastimó, que nos pudo haber rechazado. También es como una forma de ventilarla, de dejar que ella vaya sanando, desde la metáfora. Y entonces algunas veces ayuda esto, recordar esa infancia, qué pudo haber pasado, dónde empecé a sentirme lastimado. Sí, las heridas son parte de nuestro desarrollo, que pueden estar condicionando nuestra vida adulta. Sí es cierto que algunas personas, cuando tenemos esas heridas, podemos canalizarlas de forma distinta, ir desarrollando como esa otra, más resiliencia. Otras personas se han permitido estar en su proceso terapéutico y resignificar esas heridas, darles, verlas también desde otro enfoque, desde otra perspectiva. Y no, puede de repente no estar como condicionando de esa forma la vida adulta en la que tienden a huir. Entonces, una forma de sanar quizás puede ser viendo esa infancia. Por una parte, permitir como que ella se vaya ventilando, ir haciendo contacto con esas emociones, ir soltando esa presión emocional que puede estar allí. Otra parte también que a mí me ha servido mucho con, con algunos pacientes, me ha servido en mi proceso personal, cuando estuve haciendo contacto también con mis heridas, con mi terapeuta, que era escribirle una carta a mi niño interior, hacer contacto con él, quizás darle esas palabras y esa atención, eso que él necesitaba en ese momento, que ese niño interior está en mi presente y que también algunas veces él sale. Em, y puede estar saliendo también con esa herida. Entonces también atender, recordar que nuestras emociones, nuestro inconsciente también es atemporal. Esas heridas que tenemos en la infancia de repente pueden estar tan frescas ahorita en este presente. Atender esas heridas en este presente hacia ese niño interior, darle esas palabras, ese consuelo también es atender esa herida a pesar de que se sienta o parezca que pertenece al pasado. Em, por allí, yo creo que son esos caminos para irla integrando. También, como les estaba diciendo ya él, el aprender a conocernos también es aprender a aceptarnos. Las heridas, las cosas que nos lastiman en algunos momentos de nuestra vida, eventualmente nos invitan a aceptar que de repente algunas heridas nos pueden convertir en ser personas más sensibles, de repente ser personas más racionales, eh, ir identificando cómo esa herida pudo haber estado también creando la estructura de mi personalidad y tener también esas expectativas realistas. No siempre se trata como que voy a cambiar mi forma de ser, tengo que dejar de ser tan sensible, tengo que dejar de ser racional. Algunas veces también se trata de hacer las paces con la forma en la que soy, aceptarme, aceptar soy de alguna manera y que el mundo es muy diverso, que todos nos manejamos de manera distintas. Y la aceptación da mucha madurez psicológica, da mucha calma y también es una forma
de hacer, de sanar esas heridas y de hacer alianza con mi estructura de personalidad, porque de repente esa herida fue creando alguna forma mía de ver el mundo, como esa necesidad de control, que cuando aprendo a hacer las paces con esos rasgos de mi personalidad, puedo hacer alianza como para sacarle provecho en situaciones de trabajo y aprender a ponerle límites, por ejemplo, en las relaciones de pareja, porque no puedo controlar todo en mis relaciones de pareja, no puedo controlar todo en otros aspectos de mi vida. O si soy muy sensible, aprender a hacer alianza con eso, porque sí, puede haber una tendencia en la sensibilidad a ser vulnerable en algunos aspectos de la vida, pero también a ser muy creativo, a ser muy empático, a dar mucha ayuda, a ser muy intuitivo. Entonces es como todo en la vida, hay todas las cosas y los rasgos de nuestra personalidad tendrán sus aspectos buenos o luminosos y también sus aspectos que no son nuestros puntos fuertes. Y el conocernos también nos ayuda a aceptarnos y a hacer alianza con eso y saber dónde ponerle límites. ¿Qué más piensas tú de eso? Encantó. Me encantó esta parte que nombrabas de la aceptación y me hace acordar algo que habías nombrado en el primer podcast, ¿no? Que era acerca de también este lugar de aceptación, me parece que nos conecta con un doble movimiento. Por un lado, poder aceptar incondicionalmente quiénes somos, ¿no? Poder adueñarnos de esta naturaleza singular. Y al mismo tiempo, la parte de la madurez nos implica también poder aceptar desde la humildad que no vamos a agradarles a todas las personas, ¿no? Que, Ujú, en el orden de esto que nombrabas del control, es una tarea demasiado agotadora tener que hacer eso. Y desde la herida caemos ahí, realmente, ¿no? Entonces, quizás cuando estemos en modo demasiado querer controlar a nosotros mismos como tratando de emparcharnos de una manera que no somos o queriendo cambiar al otro, quizás esos termómetros de mucho control y rigidez son un buen indicador de hacernos dar cuenta que ahí la herida está encendida y que tenemos la posibilidad de poder ofrecernos este lugar de aceptación a nosotros mismos y de poder también liberarnos de la esclavitud de intentar que las cosas internas nuestras o de los demás sean distintas a cómo son, ¿no? Y ahí yo también pensaba que a veces la herida del rechazo no solo se manifiesta como en qué me falta o esto que tengo mal, a veces el exceso de perfeccionismo, la tendencia a la complacencia, a querer gustarle a los demás y compararnos constantemente con la vida de Instagram, creo que también es un lugar desde la herida del rechazo, ¿no? Y que tal vez poder darnos cuenta que esa compulsión a querer ser de una manera que no somos, nos va arrastrando y nos va haciendo perder mucha energía vital, ¿no? Yo también pensaba que en el primer podcast que hicimos tenía más punteadito las preguntas, lo que íbamos a hacer, y hoy no tuve tanto tiempo para hacer eso, me lancé más espontáneamente y había una parte mía que decía, ay, si soy demasiado espontánea, no sé si voy a ser muy intensa porque a veces me voy por las ramas, ¿no? Como que ahí se me ponía hoy y digo, qué loco que finalmente se nos puede representar de distintas maneras esto y bienvenido sea poder hacer esta pausa de darnos cuenta y decir, "Ah", digo, yo tengo a veces el complejo como de la hija mayor que, no sé, mis padres era como que todo lo celebraban cuando nací, qué sé yo, entonces pareciera como que ahora tengo la semilla de tener que encantar, no solamente agradar, tener que encantar. Digo, ay, esto es un montón. Quizás hoy me pueda permitir que así como sale, está bien, porque es lo genuino que me surgió hoy y que esto a algunas personas les gustará y a otras no, ¿no? Como poder empezar a amigarnos con eso, hacer alianza con lo que sale también y decir, bueno, esto no significa que haya algo malo adentro mío, ¿no? Así que, ¿qué te parece si para empezar como a cerrar y a concluir, podemos empezar a nombrar que un poco también parte de elaborar esto, como vos decías, es ir atravesando ese caminito de poder decir, ok, mi herida, mi lesión está en camino a cerrarse en la medida que yo pueda conocerme a mí mismo, descubrir de dónde surgió esto
y empezar a ofrecer nuevas narrativas para esta herida, ¿no? Poder acompañarme y decir, me animo igual a hacer esto, a sumergirme en una relación, en un nuevo emprendimiento, en este trabajo que deseo, en ir a esta juntada que quizás me da un poquito de ansiedad, en expresar mi voz en voz alta, porque puedo reivindicar mi derecho a adueñarme de mi singularidad tal como sea en el momento a momento, porque si hay algo que sabemos es que lo único que permanece siempre es el cambio también, ¿no? Y que ese cambio, esa forma de expresarnos está bien. Recordar que realmente hay algo adentro nuestro que sencillamente viene a experimentarse y a expresarse tal y como está siendo ahora, ¿no? Así que ese es el mensaje que me encantaría como poder dejarles a los que nos están escuchando hoy. ¿Hay algo más que quieras contar, Pablo? ¿Algo más que quieras sumar a esto último? No, me encanta el cierre que estás haciendo. Yo creo que lo que diría es resaltar lo mismo que acabas de decir, que creo que es clave, que es aceptarnos Mm, y tener también como que estas expectativas realistas sobre la vida, de no idealizar, que tendemos también a compararnos mucho y eso que a veces puede, a mí me parece que el Internet es bello, nos da tantas herramientas, nos acerca tanto, tumba tantas barreras, pero a la vez tiene esa parte que algunas veces hace daño en las redes sociales, como ese exceso de comparación, el idealizar una vida perfecta, el idealizar una vida eh, sin algunas emociones que nos causan angustia. Y es tal cual como lo estás diciendo tú, tener mucha conciencia de esa vida, de cómo, de aceptarnos y saber que hay esos bajones en la vida y son parte del aprendizaje. También a lo que nos están escuchando, quisiera también invitarlos a que si se sienten identificados con algo de lo que estamos hablando bastante o van reconociendo sus heridas o heridas diferentes que no han sabido bien cómo abordarlas, o de repente sienten que no tienen las herramientas o que es muy doloroso ver hacia atrás, hacer contacto con esa herida, invitarlos a que sepan que no tienen que atravesar por esa herida a ustedes solos, no tienen por qué querer sanarla solas si sienten que les falta algunos recursos, que recuerden que pueden contar con profesionales de la salud mental, como es Yael, como soy yo, que nos pueden encontrar en la página de voybien.com si quieren buscar ese apoyo profesional. Y no únicamente en lo profesional, también acompañarse de su red de apoyo. Si necesitan hablar con alguien, también saber que pueden abrirse con un amigo, una amiga, familiar. Em, yo creo que algo que es muy poderoso y muy terapéutico es no subestimar el poder que tienen las palabras. Algunas veces hablar o expresar lo que me hace sentir inseguro, lo que me hace sentir mal, hace como que baje mucho ese peso emocional. A veces cargamos con esos secretos, con esos pesos emocionales porque sentimos que nos pueden juzgar o que los vamos a alimentar si lo estamos hablando, pero no. A veces hablar de eso con alguien de confianza, alguien que yo sepa que no me va a juzgar, que va a proteger también mi secreto, alguien que yo sepa que es empático para hablar, es compartir ese peso emocional y ya ese peso no lo cargo yo solo, sino que se va alivianando cuando ya lo comparto con alguien. Es como que voy dividiendo ese peso y así poco a poco se va y así sanando, poco a poco. Me se va encantó con esto final resignificando. que decías, me imaginaba como que compartir nuestro peso, compartir nuestras historias, va como haciendo que esa herida se vaya, para mí como que le metemos como una puntadita y se va Ujú, cerrando, ¿no? Entonces, ujú, creo que está buenísimo poder darle este valor a compartir, porque a veces la herida del rechazo tiene mucho que ver con la vergüenza. Y cuando la vergüenza es compartida, pierde ya ese poder de hacernos creer que hay algo malo adentro nuestro, ¿no? Entonces, al compartirla con un otro, nuestra vulnerabilidad y nuestra humanidad se activa y ahí es donde realmente surge nuestro poder de ser personas. Pablo, te quiero agradecer un montón, me encanta compartir podcast con vos, así que ojalá tengamos oportunidad de volver a encontrarnos y agradecerles a los que están del otro lado, instarlos a que sigan apoyando el crecimiento de Voy Bien, que hay profesionales súper copados y herramientas muy interesantes para el bienestar de todos ustedes. Así que, sin más, los despido desde acá de Argentina. Un abrazo enorme para vos, Pablo, también. Y igualmente, estamos ya. viéndonos y encontrándonos próximamente.
Bye, bye a todos. Luego